estudiar con nosotros la palabra. ¿Cuál es el propósito de esta campaña que comenzamos el domingo pasado y que se llama 40 días en la palabra? El domingo pasado hicimos la introducción, hoy sería realmente el primer domingo de esto. La primera es que aprendamos dice aquí, a amar la palabra. La segunda es aprender la palabra y la tercera es vivir la palabra. Por eso vamos a tener 40 días en la palabra de Dios. Y el título del mensaje de hoy es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Hay personas que a veces tienen dudas en su corazón. ¿Será cierta esta historia? Ven a la historia de Jonás, que se lo tragó el pez. Eso es más una fábula que una historia. Pero en realidad vamos a ver qué tanto podemos creer todo lo que dice la palabra de Dios y por qué podemos confiar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar ahora. Si tienes tu Biblia, ponte de pie y tómala en tu mano. O tu celular, si tienes en tu celular tu Biblia. Eso sí, solamente abre tu Biblia en el celular, por favor, ¿ok? No te distraigas. Reprende al diablo del Facebook. Y no te distraigas. Los mensajes de texto que te envía el enemigo durante este tiempo. ¿Sí? Si es la suegra también lo reprendemos. No te distraigas con nada. Entonces, tener tu Biblia levantada y decir conmigo: yo amo la palabra. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Puedes tomar asiento. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Bien, la Biblia es el libro más leído en toda la historia. Mira, si te gustan los datos, te voy a tirar un montón de datos hoy, así que si quieres tomar nota, toma nota. Y te recuerdo que nuestros videos de todos los mensajes están en nuestra cuenta de YouTube también. Es el libro más leído en toda la historia. Es el libro de mayor venta de toda la historia. Es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Porque nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo yo puedo saber que realmente es la palabra de Dios? Yo quiero que vayas en tu Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3, o lo tienes en el bosquejo también, y la Biblia dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y voy a explicar esto en otro momento también, en otro de los mensajes. Voy a explicar más específico este texto. Pero algunas personas toman la Biblia y dicen, es útil para reprender. Así que empiezo a reprender al hermano con la palabra, y cuanto más tapadura sea, más duele. Y pensamos que yo puedo reprender, que yo soy el que reprende con la palabra a alguien. Y eso es un error, ¿sí? El que reprende con la palabra es el Espíritu Santo. Es la misma palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que cuando yo la leo, me reprende a mí, ¿sí? No hay nadie mejor para convencer a alguien de la palabra de Dios que el propio Espíritu Santo de Dios, que fue el que la inspiró a aquellos que la escribieron. Y dice la palabra entonces, terminando el texto de 2 de Timoteo 3, a fin de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el cristiano, esté enteramente capacitado para toda obra buena. Vamos a ver en este capítulo, de nuevo, como te dije, la próxima semana, pero quiero que miren o subrayen esta frase. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Subraya la palabra inspirada por Dios y toda la escritura. Esa palabra en griego es theopneustos. Theopneustos. Theo significa Dios y neustos significa inspiración. La Biblia es la inspiración de Dios. ¿Qué significa? Algunas de las versiones traducen la escritura como inspiración. Pero no estamos hablando de una persona inspirada escribiendo un libro inspirado.
Estamos hablando del libro inspirado por Dios. Y la traducción literal es el aliento de Dios. Ahora estás escuchando mi aliento, estás escuchando mi palabra, mi voz, porque soy el que está hablando. Así que es el aliento de Gabriel, espero que esté bueno, porque es la palabra mía, soy yo el que está hablándote y tú me estás escuchando. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, es la voz, es el aliento, es la inspiración de Dios, la misma palabra que estamos escuchando. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios. No solamente es esto una buena idea, es la palabra de Dios para nosotros. El Salmo 119, también lo tienes en tu bosquejo, nos dice: todos tus mandatos son confiables. Todo en la Biblia se puede confiar que es cierto y que viene de Dios. Una cosa es que la Biblia afirme que es la palabra de Dios, y otra cosa es que la Biblia diga que puede ser confiable. Ahora volvemos a las preguntas, porque queremos rebatir todas dudas. ¿Cómo realmente lo podemos saber? ¿Cómo sabemos que esta es la palabra de Dios? Y como dije antes, no es solamente un montón de fábulas o historias que se juntaron. A ver, pensar de esa manera puede ser válido para el que lo piensa así, pero una pregunta que necesitamos hacernos es justamente la del título: ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Algo que trato o que trata este mensaje es de que tú puedas confiar en la palabra. Todo cristiano necesita confiar en la palabra de Dios, no en solamente lo que te gusta. Yo digo que hay cristianos que tienen a la Biblia, eso le faltan hojas, ¿no? O dicen, este texto no me gusta, ¿no? Cuando te reprende, sobre todo cuando no te gusta lo que te dice, empezamos como a dar vuelta a la página rápido. Hay textos que no los queremos leer, decimos esto sí, esto no, y somos selectivos con la Biblia. Entonces, yo no puedo confiar en la palabra de Dios o decir que confío en la palabra de Dios si no creo en ella plenamente, en todo lo que dice la palabra de Dios. Si yo creo en una parte, sí, pero en otra parte no, lo que estoy haciendo es creyendo más en mi intuición que en la fidelidad de la palabra de Dios. Nosotros leímos en el texto que toda la palabra es inspirada por Dios. Hay 7 razones y quiero que escribas la primera en tu bosquejo. Número 1, para que escribas, es que la Biblia es precisa históricamente. La Biblia es precisa históricamente. Escríbelo ahí en tu bosquejo. La Biblia es precisa, literalmente, históricamente, y por esta razón sé que puedo confiar en la Biblia. En otras palabras, la Biblia no solo es correcta doctrinalmente, no solo es correcta teológicamente, no solo es precisa con respecto a lo moral y a lo ético, es la historia verdadera, personas reales, lugares reales, en tiempos reales, es lo que muestra la palabra de Dios. ¿Por qué pensar y aprender esto es tan importante? Porque la Biblia nos dice esto: Dios no puede mentir. Muchas preguntas preguntan: ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser Dios, Dios no puede mentir porque Él es la verdad. ¿Amén? ¿Sí? De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, verso 18, es imposible que Dios mienta. La única razón por la cual el universo funciona es porque Dios es el Dios de la verdad, lo que significa que Dios es verdadero en todo tiempo. ¿Se imaginan, por ejemplo, que la ley de gravedad solo funcionara los martes y los jueves? Sería raro, ¿verdad?
Pero las leyes de la física son verdaderas. Dios las planeó, las creó. Las leyes de la matemática son verdaderas. Dios creó las leyes en las cuales el universo funciona y Dios no puede mentir. Por eso las leyes como la de la gravedad funcionan hasta el día de hoy, aunque tú no quieras creerlo. Vieron que hoy día hay personas que dicen, bueno, yo creo en lo que yo quiero. No, la ley de la gravedad no funciona. Bueno, yo te invito a que vayas y te pares en la terraza del Imperio, ¿cómo se llama? Empire State, gracias. Te pares ahí en la terraza y digas, la ley de la gravedad no funciona. Y te pares así y empieces a caminar porque la ley de la gravedad no funciona. ¿Qué va a pasar? Pues la ley de la gravedad va a funcionar en esa persona aunque no quiera creerlo. ¿Sí? Las leyes, sí, se va a enterar cuando esté en el camino, ¿no? Antes esa persona va a llegar allá al fondo convencido de que la ley de la gravedad funciona. Pero así nos pasa muchas veces, ¿no? Tenemos que llegar a fondo para darnos cuenta de muchas veces de las verdades. Pero dijimos la semana pasada que la palabra de Dios es preventiva, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nos previene y nos dice, mira que esto es así. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y porque es una ley creada por Dios que funciona siempre de esa manera. Quieras cambiar lo que quieras cambiar, funciona de esa manera. ¿Sí? Como hoy día, si hay una mujer que piensa que es un varón, no porque lo piense va a cambiar a varón. ¿Por qué? Porque sigue siendo mujer. Es la ley con la que nació. Y aunque queramos hoy día cambiar la verdad, vieron que hay algunos que dicen, ahora yo soy perro. ¿No? Yo soy un animal. Bueno, hay unos que son animales aunque no lo digan, pero yo soy perro. Y porque diga que es perro, se va a mirar todo el día frente al espejo y no va a ser un perro. Las personas tú no eres un perro, eres una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes con las que Dios creó todas las cosas siguen funcionando de la misma manera como la ley de la gravedad o como la ley de la matemática. Funcionan de la misma manera. Si este libro, la Biblia, tuviera alguna mentira, no sería un libro divino, no sería el libro de Dios, porque Dios no puede mentir. Salmo 33:4, lo tienes ahí, dice, la palabra del Señor es verdadera. Eso no solo es verdadero acerca de la salvación, es verdadero acerca de la historia. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que es precisa históricamente? La palabra de Dios, por ejemplo, una de las formas que se prueba una buena historia es a partir del relato de testigos. Un historiador podría decir, esto está mal escrito, esto está escrito por alguien que vio, o es de segunda o tercera mano, si sería un chisme, o es una leyenda escrita 100 años después. Pero la Biblia es primordialmente de relatos de testigos oculares. Personas que lo vivieron y que lo vieron. Es por eso que es una buena historia. Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. Josué estaba presente cuando los muros de Jericó se derrumbaron. Los discípulos de Jesús estaban en el cuarto sentados cuando vieron la aparición de Jesús resucitado y escribieron lo que sucedió y nosotros lo leemos directamente de lo que ellos escribieron. Mateo estuvo allí y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió. Pedro estuvo allí y le contó un hombre llamado Marcos, y Lucas habló con ellos, incluyendo a la madre de Jesús, y escuchó lo que había pasado. Así que son relatos de testigos presenciales de lo que había sucedido. La otra prueba de la historia de la cual sabemos que la Biblia es precisa fue el cuidado extremo con la que se copió la Biblia a través de los siglos. De pronto han escuchado que alguien dice, estoy seguro de que estaba correcta cuando fue escrita por primera vez, pero ha pasado de generación en generación y eso pudo haber hecho muchos cambios, ¿sí? Seguramente has pensado o has escuchado eso. Sabes que simplemente no se ha tomado el tiempo esa persona, cuando dice eso, de estudiarla para poder verla en serio. Quiero decirte una cosa, la Biblia sí fue copiada, pero los copistas del Antiguo Testamento, los escribas,
Cuando copiaban estos pergaminos de uno al otro, se copiaba como una fotocopia. ¿Sabes cómo es una fotocopia? ¿Sí? Cuando pones el original, ¿cómo sale la copia? Exactamente igual al original. Así es como funcionaba. Porque la copia de estos escribas tenía que ser exacta. Tenían una lista larga de reglas que tenían que pasar para asegurarse que eran exactas. Reglas como que cuando tenían un pergamino debían tener un número específico de columnas para que así siempre fuera igual. Y la longitud de las columnas siempre tenía que ser de 48 a 60 de largo y siempre tenía que tener exactamente 30 letras de ancho para que así pudieran revisarlo. Por eso es que la Biblia es exacta, aun cuando se ha copiado de generación a generación. Para asegurarse de que fuera exacto, tenían la regla que al copiar lo tenían que hacer letra por letra y no palabra por palabra. Como cuando envías un texto con tu teléfono, ¿sí? ¿Vieron cuando el teléfono te hace la predicción de la palabra abajo? Yo me he equivocado, me metí la pata mal una vez por querer confiar en la predicción, no. Y aprendí a escribir letra por letra y no confiar tanto en la predicción de abajo, ¿no? Porque el celular si no te manda el mensaje que él quiere. Ellos querían asegurarse que esto no les pasara, así que solo copiaban cuando en los manuscritos originales letra por letra. Luego lo pasaban por diferentes pruebas para asegurarse que las copias quedaran exactos. Ellos, por ejemplo, sabían la cantidad exacta de letras que había en cada libro. Por ejemplo, nuestra letra A, sabían que había 1600 XA en un libro. Y si contaban, por ejemplo, ellos sabían que había 1650. Si de pronto después contaban 1651, lo rompían y lo volvían a hacer nuevamente. Así es como se traducían. Eran tan precisos que sabían la letra del medio del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos sabían cuál era la letra del medio de todo el Antiguo Testamento. Y después de copiar todo esto, iban a la letra del medio y contaban hacia adelante y hacia atrás. Y si no salía el número debido, volvían a tirarlo a la basura y empezaban de nuevo. Hay varias formas en que podemos ver lo preciso que eran, pero una de las formas que podemos ver lo exacto que es la palabra de Dios a través de algo que llamamos los manuscritos del Mar Muerto. Todos hemos oído hablar de ellos. ¿Por qué eran tan importantes o tenían tanta importancia estos manuscritos? Bueno, porque fueron escritos más o menos unos 100 años antes de Jesús y tienen las copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Y cuando encontraron estos manuscritos, las copias más antiguas que teníamos de muchos libros, que eran de 900 años después de Jesús, eran exactamente iguales a ellas. ¿Cuánto había cambiado al encontrar estos manuscritos de lo que ya teníamos en más o menos unos 1000 años? Nada. Aproximadamente el cambio que encontraron, porque estaban medio borrosas algunos de esos manuscritos, contando que estaban borrosas, era aproximadamente, no llegaba al 5%. Por ello podemos saber de que al encontrar esos manuscritos del Mar Muerto, se puede confirmar que la Biblia es exacta a lo largo de los tiempos también. Otra prueba que encontramos es la arqueológica. Miras la arqueología y pruebas una y otra vez que los lugares y las personas de que la Biblia habla son verdaderos, no fueron ficción. Tú puedes encontrar e ir a esos lugares. Se ha desenterrado lugares como el Areópago, donde Pablo estuvo presente, y hoy lo hablamos en la clase. Ese lugar se desenterró y se confirmó
que la historia de Pablo en ese Areópago era real porque existió, era un teatro allí en Atenas. El pozo de Siloé, donde el hombre ciego fue sanado, porciones del templo de Herodes, todos estos lugares de que habla la Biblia fueron desenterrados y hoy día los podemos visitar. El libro de Hechos es acerca de una historia certera. Lucas, quien fue un historiador, así también como era un médico, un doctor, escribió el libro de los Hechos y habla acerca de 54 ciudades y 31 países y 9 diferentes islas. Completa precisión histórica en cada una de estas ciudades, países y lugares del que habla el libro de los Hechos. Una de las grandes cosas de cómo la arqueología trabaja con la Biblia es la forma en que una y otra vez demuestra que la Biblia es real. Por ejemplo, durante mucho tiempo los historiadores, estoy leyendo porque es todo historia, han dicho que no están seguros de que un hombre llamado Salomón vivió en el Antiguo Testamento y segurísimo de que no tenían caballos como dice la Biblia, pues en ese tiempo se usaban camellos. Así que decían ellos que la Biblia estaba equivocada. Hasta que un día en Megiddo descubrieron una de las ciudades de los carros de Salomón, como en ese lugar como miles de establos para caballos. Así que de nuevo en ese descubrimiento se probó y se refutó otra de las historias que estaban diciendo que la Biblia tenía errores. No encontramos ninguno de los errores. Uno de los grandes ejemplos de esto fue que había un imperio llamado los hititas. ¿Cuántos escucharon en la Biblia, leyeron acerca de los hititas? Y existe todo un imperio llamado así. Y las personas por muchos siglos, historiadores, decían que esto era un invento de la Biblia, hasta que en el año 1900 un profesor llamado Hugo Winkler, lo puedes googlear, descubrió en una expedición a Bogalskoy más de 10.000 tablillas de lo que es un archivo nacional de los hititas. De hecho, cuando tengas la oportunidad, ve en Wikipedia, lo puedes encontrar y puedes leer acerca de los hititas y de este descubrimiento. La Biblia es precisa históricamente en todo lo que dice. La Biblia es precisa científicamente. Número 2. No te lo estoy probando con la Biblia, te lo probé con la historia. Ahora te lo voy a probar científicamente. Hay tantos malos entendidos. Escribe ahí en el número 2 que la Biblia es precisa científicamente. Se dicen tantas tonterías acerca de este mundo que quiero pasar este tiempo hablándote específicamente de esto. ¿Por qué las personas piensan que la Biblia no es precisa científicamente? Número A, porque nunca han estudiado la Biblia. Y B, probablemente porque no sepan nada de ciencia. Porque la verdad es que Dios siempre establece las leyes de la ciencia y se asegura que su palabra no esté en contradicción con las leyes de la ciencia. La Biblia no fue dada para ser un libro de ciencias, obviamente. Tú no estudias la Biblia para hacer un cohete o algo científico. La Biblia no usa un lenguaje científico, pero la Biblia nunca ha hablado mal de la ciencia. Ni una sola vez en 1600 años en lo que fue escrito este libro habló mal de la ciencia. De hecho, siempre estuvo adelantada de la ciencia. Porque hay cosas que la Biblia habla y dice que hemos descubierto hace poco tiempo, hace 100 años, 200 años o 300 años. Te voy a dar una prueba. El famoso matemático y astrónomo Johannes Kepler dijo: la ciencia es simplemente idea de los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios ha establecido las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de la biología y luego nosotros las descubrimos.
Dios establece las leyes de la matemática y luego las descubrimos. Una de las razones por las cuales podemos confiar en la Biblia es porque es precisa científicamente. La ciencia ha avanzado y todo el tiempo avanza. Si tú fuiste de pronto al médico hace 10 años a hacerte, no sé, un chequeo, un tratamiento, le voy a hablar a los hombres porque somos los que menos vamos al médico, y de pronto vas de vuelta y le dice, me quiero hacer tal estudio que me hice, ¿cuándo fue? Hace 10 años, este estudio así, y le digo, no, ese estudio no se hace más, ahora lo hacemos de esta otra manera, ¿sí? Y entonces te das cuenta, las medicinas que se usaban hace de pronto 20 años han sido modificadas, han sido mejoradas siempre, ¿sí? Porque la ciencia está avanzando constantemente. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos artículos has leído que dicen que algo que pensabas que era bueno para ti, lo podemos ver en la comida, hoy día produce cáncer? Hay casi, yo no sé, uno no sabe qué comer. Si tú te pones a leer lo que dice atrás la bolsita de la comida, el paquete, el envoltorio, ¿sí? Ya no podríamos comer básicamente nada, ni siquiera los vegetales. Dice que porque son rociados ahora con pesticidas y entonces no, que lava, lo que hierve, ya no se puede comer casi nada, ¿sí? La ciencia cambia constantemente. Por ejemplo, me llamó la atención esto, si tú vas a París, bueno, no sé, ¿alguno quiere ir a París? Ahora. Pero si tú vas a París hay un lugar que se llama el Museo de Louvre, no sé cómo se dice, que es una biblioteca gigante y hay más de 3,5 millas de libros de ciencia antigua, de todo lo que se ha escrito sobre la ciencia, y todas esas 3,5 millas de libros son obsoletos. ¿Ya? Además, si tú estudiaste ciencia en la escuela, seguramente, no sé, en el primer año de high school estudiaste ciencia, 3 o 4 años después va otra persona a estudiar ciencia. Quizás algunos que tengan hijos que tienen esa diferencia de edad lo saben. Va el otro hijo y tú dices, ay, te guardé los libros de tu hermano para que los uses. Resulta que esos libros ya no se usan más, ya no se usan. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza todo el tiempo. Si hubieras estado leyendo la Biblia hace 1000 años o hace 700 o 500 años, lo que dice la Biblia no ha sido de pronto igual a lo que estuvo diciendo la ciencia antes. Sin embargo, la Biblia ha venido a corroborar y a actualizar la ciencia. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 148 que toda cosa creada, eso es, en todo el universo, alabe al Señor, pues Él dio la orden. Dios puso estas reglas en movimiento, las leyes, por ejemplo, de la termodinámica, puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre, y su decreto jamás ha sido revocado. La segunda ley de la termodinámica no funciona hoy, pero mañana puede funcionar. Ahora, eso no es verdad, porque la segunda ley de la termodinámica funciona siempre. ¿Por qué funciona siempre esta ley, por ejemplo? O la ley de la gravedad. ¿Por qué funciona siempre? Porque lo dice la ciencia. Porque Dios lo dice en su palabra. Desde el principio, Dios lo dijo en su palabra. Y quiero que te grabes esto en tu mente.
La palabra de Dios, la Biblia, no cambia. No ha cambiado. ¿Y por qué no cambia la Biblia? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Por qué no cambia la Biblia? Porque Dios es el mismo, porque Dios no ha cambiado. Te hago la pregunta del principio. ¿Hasta ahora crees que puedes confiar en la Biblia? Ahora hay mucha gente que refuta la palabra de Dios. En el año 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso científicamente. Ese fue un libro muy famoso y tenía 51 hechos científicos que están escritos en ese libro, en 1861, y decía que la Biblia no estaba de acuerdo con esto, y sabemos que la Biblia es precisa científicamente. El único problema es que hoy en día, 150 años y pico después, no puedes encontrar un solo científico en todo el planeta que esté de acuerdo con ese libro. Y ese libro quedó obsoleto y la Biblia sigue permaneciendo para siempre. Es más, encontré un dato cuando investigaba esto, y es que en la casa de este científico que escribió ese libro, hoy día existe una editorial de la Biblia y se reparten Biblias. La verdad no cambia, mis hermanos. La verdad no cambia. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Galileo, ¿sí? Y en ese tiempo, por ejemplo, la gente creía que la Tierra era como antes de Colón. Era plana. Sí, era plana. La Tierra era flat, era plana. Y no fue sino hasta Copérnico, Galileo y un tal Cristóbal Colón, que los hispanos conocemos mucho, que la gente se dio cuenta de que la Tierra no era plana y que era redonda. Ahora, si estas personas, antes de Galileo, Copérnico y Colón, hubieran leído la Biblia, lo hubieran sabido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 40, 22, que Él, Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Y la Biblia estaba en ese tiempo, pero no la estudiaban, no la leían. Bueno, quizás porque la Biblia en ese tiempo era exclusividad de algunos pocos, pero las personas podían leer esto. 2600 años atrás de esto, la Biblia dice que la Tierra es redonda, que la Tierra es una esfera, que la Tierra es un globo. Mucho antes de que alguien lo supiera, no lo descubrió Colón, lo escribió Dios en su palabra. Miren, tercer punto. Tengo otra historia aquí, no sé si contarla o no. ¿Saben por qué murió George Washington? ¿Alguien lo sabe? Tenía una enfermedad pulmonar. Y en ese tiempo se creía que la enfermedad estaba en la sangre. Entonces te sacaban la sangre. Cuando estabas enfermo te extraían sangre para sacarte, para que te sanes. Y a él le extrajeron tanta sangre para sanarlo que lo mataron. Murió desangrado. Murió por la enfermedad, pero le sacaron la sangre. Después de eso, años después, se dieron cuenta de que es todo lo contrario. Cuando una persona está enferma, necesita transfusión de sangre, o sea, necesita que le den sangre. Y sabes que antes de eso se extraía la sangre, pero por ejemplo, nadie había leído lo que Dios dijo en Levítico 17:11, que dice que la vida de toda criatura está en la sangre. La palabra de Dios es clara, habla de todo.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 30, lo tienes ahí, versículo 5, las palabras de Dios son todas puras. Las mías no son todas puras, las tuyas tampoco, pero la palabra de Dios es pura. El Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son puras como la plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. La palabra de Dios es clara, aún científicamente. Número 3, podemos confiar en la Biblia, escríbelo en tu bosquejo, porque es precisa proféticamente. ¿Qué significa esto? Significa que todas las predicaciones de la Biblia siempre se hacen realidad. Todo lo que la Biblia dice se ha cumplido. La Biblia está literalmente llena de miles y miles de profecías donde Dios dice, esto va a suceder en tal o cual momento, en tal y de tal forma, y por todos los siglos estas profecías ya se han cumplido como Él lo dijo. Y algunas de ellas todavía faltan cumplirse, y yo no tengo ninguna duda que se van a cumplir tal cual lo dice la palabra de Dios. Más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesús, del Mesías, 1000 años antes de que Él naciera. Y por un periodo de 1000 años, 300 profecías decían cosas de cómo Él iba a nacer, cuándo Él iba a nacer, dónde Él iba a nacer, y así es como va a nacer. Y ni tú ni yo podemos controlar esto. Tú no pudiste, por ejemplo, controlar a dónde fuiste a nacer o cómo fuiste a nacer. Jesús no era imposible. Digamos, si alguien piensa en probabilidades de que todo eso haya sido una casualidad, el nacimiento de Jesús haya sido una casualidad, el porcentaje de posibilidades es el más ínfimo que te puedas imaginar. Porque eso no fue una casualidad, fue el cumplimiento de cada una de las profecías. Más de 1000 años de profecías hablando del nacimiento de Jesús, porque la Biblia habla de Jesús. Algunas personas piensan de que el Antiguo Testamento habla de Israel y el Nuevo Testamento habla de Jesús. No. Toda la Biblia habla de Jesús. Cuando Jesús hablaba y enseñaba, Él no usaba el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. ¿Él qué usaba? El Antiguo Testamento, que apuntaba ¿a quién? A Él. Por ejemplo, aquellos que piensan que la historia de Jonás era una fábula, porque es imposible que eso haya pasado y que él haya salido vivo y todo eso, quiero decirte que Jesús dijo en una enseñanza, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, hablando de él, estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches y resucitará, hablando de su resurrección. Ahora Jesús estaba diciendo la historia de Jonás, esa historia que es cierta y que es verdadera. Si no, Jonás hubiera dicho, así como esa fábula o así como esa historia dice, ¿sí? Pero Jesús está diciendo, está corroborando que esa palabra es cierta, que es real. La Biblia dice en 2 de Pedro, ustedes lo tienen ahí escrito, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. En otras palabras, los hombres no se sentaban y decían, vamos a pensar esto y vamos a escribirlo, sino que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios y hablaron lo que estaba en el corazón del Padre. ¿Saben que en los tiempos bíblicos nadie quería ser un profeta? ¿Saben por qué? Porque esta, por ejemplo, era la ley de Israel. Un profeta de Dios tenía que estar correcto 100% en todo lo que decía todo el tiempo. Si se equivocaba una sola vez, entonces se consideraba como un falso profeta y sería condenado a muerte. Así que nadie quería ser profeta justamente por esta ley que decía eso. Qué bien que nos vendría hoy en día, ¿no? Hay tantos profetas por encima. Hay muchas personas que dicen ser profeta en la actualidad, ¿no? Déjame darte un buen consejo. Si viene alguien, hoy día, no solamente hablando de profetas, los psíquicos, ¿no? Que hay tantos estos que
que te saben todas las cosas, que te adivinan las cosas. Si yo iría a uno de ellos, lo primero que le diría es: dígame mi nombre, dígame dónde vivo, y ya que lo sabe todo, dígame cuál es el número de tarjeta de crédito mío, porque lo primero que te piden es el número de tarjeta de crédito. Porque si usted es el psíquico, ¿qué tiene que saberlo? ¿No? Sin embargo, tiene que preguntarle todas estas cosas. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, todas las profecías que están en los libros del Antiguo Testamento se cumplieron. Y las que no todavía, algunas profecías de Daniel, por ejemplo, hablando sobre el final de los tiempos, se van a cumplir 100%. Ahora, yo voy a mi vida y yo veo de que si Dios, todo lo que me dijo de mí, todo lo que dijo que iba a hacer conmigo, hasta ahora el Señor lo cumplió. O como te digo, cuando pasamos de un año a otro, si veo que Dios me sostuvo, tengo que mirar profecía, tengo que mirar mi vida. Si veo que Dios me sostuvo durante todo el año, ¿qué duda tengo de que Él lo va a seguir haciendo? Si veo que el Señor me sanó ya muchas veces, ¿qué duda tengo que Dios me puede sanar nuevamente? Si veo que Dios me proveyó, ¿qué duda tengo que Dios me va a proveer mañana? Por eso Jesús decía, como por ejemplo, ¿de qué te sirve afanarte por el día de mañana? Tranquilo, cabezón. Cuando no dice cabezón la Biblia, yo te digo cabezón. Tranquilo. Confía, porque es el mismo Dios que te sanó, que te proveyó, es el mismo que está hoy en tu vida. Solamente asegúrate que esté en tu vida. Para cerrar este punto 3, Mateo capítulo 26 dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Jesús dijo que todo se estaba cumpliendo tal cual Dios lo dijo. Apocalipsis capítulo 22, Juan dice: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas, quiere decir, puedes confiar en ellas, son dignas de confianza porque vienen de Dios. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. La Biblia es precisa proféticamente porque todas ellas se han cumplido sin lugar a duda. Y las probabilidades de todas estas profecías sucedieron tal como se hicieron durante miles de años. Era imposible que profetas, muchos de ellos se conocían, algunos se conocían contemporáneos, pero muchos de ellos no eran contemporáneos, pero todos ellos hablaron apuntando al Mesías, apuntando a Jesús, a la vida de Jesús. Y ninguno de ellos, aunque no se conocían entre sí, aunque en ese tiempo no había celulares ni libros escritos, todos ellos hablaron de Jesús. Podemos confiar en la palabra. La cuarta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es que la Biblia es una temática unificada. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene el tema a través de todo el libro, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es el mismo tema de redención, desde Génesis hasta el final. Jesús es la figura principal y es un libro temáticamente unificado. ¿Y qué es la gran cosa acerca de esto? Bueno, conozco muchos libros que llevan el mismo tema de principio a fin. Ahora, te pregunto, ¿ese libro fue escrito en un lapso de 1600 años por 40 autores diferentes que no se conocían entre sí? No lo creo. Este fue el primer libro escrito en un lapso de 1600 años, desde el primero hasta el último, por 40 autores diferentes, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, y no se conocían entre ellos. ¿Cómo crees que todos podían tener la misma historia? Por ejemplo, el Corán fue escrito por una persona. Los Anacletas de Confucio fueron escritos por Confucio. Los escritos de Buda fueron escritos por el gordito Buda este.
Puedes esperar que sean unificados porque una sola persona, una solamente escribió ese libro. Pero ¿cómo puedes esperar que 40 personas distintas a lo largo de 1600 años, sin nada de la tecnología de lo que hay hoy en día, coincidieran en escribir la misma cosa? Porque el cerebro que escribió la palabra de Dios no fue humano, sino fue Dios mismo, revelando por su Espíritu Santo a cada uno de ellos en los tiempos lo que Dios quería que tú leyeras hoy en día. Mira, lo puedo probar de esta manera. Podría tomar 50 hojas de papel, dárselas a cada uno de ustedes, a 50 personas que estén acá, y decirle: vayan y escribamos la Biblia. No se tienen que ver entre ustedes, cada uno desde su casa, sin celular, sin nada. Escriban lo que ustedes crean que Dios le está diciendo. Te puedo asegurar que llegamos acá y tendríamos una ensalada, un arroz con mango, porque solamente Dios puede hacer eso por medio de su Espíritu Santo. Dios lo hizo y nos dejó la palabra de Dios para que creyéramos en ella. Lucas capítulo 24 dice que Jesús los guió por los escritos de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como lo conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Jesús le dijo, les enseñaba a través de todos los 1000 años que fue escrito, les enseñaba y les mostraba todo lo que la Escritura decía de Jesús, de él mismo. ¿Entiendes? Juan capítulo 5, verso 39 dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, y Él es el que da vida eterna. Mira, yo te lo dije muchas veces, la Biblia como libro podría ser un gran libro de historia. Si tú lo estudias y lo lees como libro de historia, vas a aprender sobre historia porque tiene muchas facetas de pueblos, de culturas. Pero la Biblia no nos fue dejada para que estudiemos historia. Es más, la Biblia no nos fue dejada para que estudiemos a Dios. Algunos hemos estudiado a Dios. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba la Biblia, cuando estuve en el seminario, estudié teología. Teología es el estudio de Dios. Pero la misma Biblia dice: ¿quién puede conocer? ¿Quién puede tener la mente de Dios? ¿Quién puede conocer a Dios? Ahora te voy a decir lo que yo creo que para qué la Biblia nos fue dejada y te fue dejada. La Biblia nos fue dejada para que conociéramos a Jesús y a lo que Él vino a hacer. Para que tú y yo, a través de Jesús, pudiéramos tener vida. Si tú lees la Biblia solo por leerla, o un incrédulo lee la Biblia por querer estudiarla, todo lo que va a encontrar es conocimiento. Pero cuando un hijo de Dios abre la Biblia y la lee, encuentra vida. Y ahí está la diferencia. El religioso trata de estudiar a Dios. El creyente, el cristiano verdadero, conoce a Dios a través de la Biblia y de las experiencias que el Espíritu Santo le revela en la palabra de Dios. Porque no hay forma de conocer la Biblia o lo que dice la Biblia si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, dijo Jesús en la palabra: Él os guiará a toda verdad. Fuera del Espíritu Santo, nada, no la vas a entender.
Es locura para los que no creen, pero es poder y sabiduría para los que confían en Él. Quiero que termines de escribir. La quinta manera en que puedo confiar en la Biblia es porque fue confirmada por Jesús. Yo te leí algunos textos que Jesús leyó, pero en Mateo capítulo 5, verso 18, Jesús dijo: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ¿existe todavía el cielo y la tierra? Bien, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Jesús mira la Biblia y dice: va a durar la palabra hasta el último momento. Se va a cumplir lo que Dios quiere que se cumpla en este mundo. Juan 10:35 dice: las escrituras son siempre verdaderas. Cuando Jesús habla acerca de la Biblia, no solo habla acerca de la poesía o de la historia, habla acerca de algo que cambia la vida. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Obedecerla no solo es leerla como si fuera una poesía, los salmos, o una canción solamente. Obedecerla porque Dios la escribió para cambiar nuestras vidas. Yo te dije la semana pasada, la Biblia necesita una respuesta. Cuando lees la Biblia, cada vez que lees la Biblia, cada vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, amerita que tú des una respuesta a Dios, que digas si crees, si no crees, cuál es la duda que tú tienes, y obedecerla. Jesús, cuando habló de la Biblia, habló de ella como un libro real, que habla de personas reales, de lugares reales y por un Dios real que trabaja en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir esta frase para aquellos que toman nota. Si crees solamente en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino que estás confiando en ti mismo y en tu sabiduría. La sexta razón es que la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques a lo largo de la historia. ¿Saben? La Biblia es un libro inusual. La Biblia es el libro más odiado. La Biblia es el libro más ridiculizado. La Biblia es el libro más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido, quemado. Es el libro más prohibido de toda la historia. Millones de personas han muerto porque se negaron a renunciar a la Biblia, a la palabra de Dios. Hoy día tú tienes hermanos en países donde la Biblia está prohibida. Norcorea, por ejemplo, donde si tú te ven con una Biblia, te meten preso y te matan, porque por tener una Biblia, ser el poseedor de una Biblia. ¿Sabes cómo la iglesia en China sobrevivió? Porque se encontraban en lugares ocultos. Esa iglesia se le llama la iglesia subterránea, y es la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, no pueden tener una Biblia. No pueden tener una Biblia como tú la tienes en tu casa y a veces de montones. No la pueden tener. ¿Y sabes cómo estudian la Biblia? Cuando se encuentran, ¿sí? Se reparten una hoja cada uno de la Biblia y se la memorizan. En un instante ellos la leen y se la memorizan a la Biblia. Porque saben que el destino de ellos es la cárcel, lo más seguro. Y en la cárcel, ellos se saben la Biblia de memoria cuando llegan ahí. Y si no llegan, se la saben de memoria. Entonces se estudian de memoria esa hoja de la Biblia y se la pasan al lado. Y se estudia la que sigue. Se van pasando la hoja. Hay 100 personas pasándose una hojita y se la estudian de memoria. Porque no pueden tener una Biblia. Si los encuentran con una Biblia, los matan. Y nosotros acá desperdiciamos el tiempo por no leer la Biblia, la palabra de Dios, 15 minutos al día. Valoremos lo que Dios nos dio, que es la palabra de Dios.
que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón, no para juzgarte, sino para cambiarte y darte vida y vida en abundancia, porque la Biblia es Jesús. Tenemos el privilegio cuando leemos la Biblia de que sea Jesús por medio del Espíritu Santo el que nos está hablando en persona. Si yo te dijera que la persona más famosa, que más te gusta, cantante, deportista, político, el que sea, el más famoso, el que tú le das like a todo, ¿sí? Todo lo que pone y lo que dice para ti es casi Dios. Y si yo te dijera que hoy fuera a tu casa, ¿cómo prepararías tu casa? Le dedicarías todo el tiempo del mundo, cancelarías todas las otras actividades que tenemos para pasar tiempo con esa persona, porque esa persona va a tu casa. Y sin embargo no nos damos cuenta que cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia en nuestra casa, en el carro, en el trabajo, donde estemos, que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia, hoy tienes la oportunidad de tenerla en el celular. Mira qué bendición. En Norcorea, en China, todo que está prohibido la Biblia. No entra directamente la Biblia por el celular. Esa aplicación no entra. Está prohibida. Y tenemos la oportunidad de leerla y saber que es Jesús el que te está hablando cada vez que la abres. Pero como nos hemos mal acostumbrado, decimos, sí. Después la leo. La persona más importante, aquella que dio su vida por ti, que te salvó, es la que quiere hablarte, es la que dispone el tiempo todos los días y todo el tiempo para hablarte de Él. La Biblia es la fuente más grande de inspiración. La Biblia es la mayor fuente de inspiración para los cantantes, para los músicos, para la arquitectura, para la cultura. ¿Sabes por qué tú hablas el idioma español? Porque muchas personas aprendieron el idioma que aprendieron en los países en el que nacieron. En este caso el español. Porque un tal Casiodoro de Reina quiso traducir la Biblia para que tú y yo podamos tener una Biblia en español. Un tal Lutero tradujo la Biblia para que los alemanes, por ejemplo, el pueblo, pudieran tener la Biblia, porque la Biblia era exclusividad del clero. Ellos no querían que la gente supiera la Biblia. Querían ellos tener el poder sobre la Biblia. Pero la Biblia fue traducida y escrita para que tú puedas tener una Biblia hoy en tu casa. Y el sacrificio de esa gente que murió por hacer eso. Yo conozco historias, no sé de ustedes, pero conozco historias de hombres o mujeres que aprendieron a leer y escribir con una Biblia. No fueron a la escuela, pero cuando tuvieron una Biblia, milagrosamente la aprendieron a leer. Muchos de ustedes saben, en sus países ha pasado eso. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice, escucha bien este texto, me encanta. La hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, las cosas temporales a las que le prestas atención solo se marchitan. La noticia de hoy no vale nada mañana. Tú no lees el periódico de la semana pasada. O sea, tú no lees las noticias viejas. Las cosas temporales no duran. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La última, número 7, quizás la más importante, es que la Biblia tiene un poder de transformación. Ningún libro de psicología, ningún libro de sociología, ningún libro de filosofía, ningún libro de religión tiene el poder de transformación que tiene la palabra de Dios. No hay nada en este mundo que pueda transformar las vidas de las personas como la Biblia. Miles y miles de vidas han sido cambiadas
Yo he visto personas literalmente alcohólicas, adictos irresponsables a arreglar sus vidas y permanecer sobrios porque empezaron a leer la Biblia. He visto personas egoístas, esas que creen que todo es para ellos, que son el centro del universo, la última Coca-Cola del desierto. He visto hombres que abusaron y maltrataron mujeres y únicamente pensaban en sí mismos y hacían lo que fuera para sentirse bien, que leyeron la Biblia una sola vez y sus vidas fueron transformadas y se convirtieron en hombres de Dios, en padres excelentes. Si yo pensara que se puede cambiar el comportamiento humano con las leyes, me hubiera convertido en abogado. Pero la verdad es que no tengo mucha fe en la política. Si yo pensara que se puede cambiar a las personas y hacer una ley, por ejemplo, contra el racismo y la intolerancia, aunque pusiera todo el dinero del mundo en esa campaña, eso nunca lograría cambiar el corazón de las personas. Porque el problema no está en la cultura, el problema no está en una determinada línea de pensamiento, el problema siempre va a estar en el corazón de las personas. Y lo único que puede llegar al corazón de las personas, el único que puede llegar al corazón de las personas es el Espíritu Santo de Dios, que a través de la palabra de Dios puede cambiar las vidas. Por eso Juan 8 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miren, por lo general usamos el texto como pretexto, y usamos solamente y conocerán la verdad y la verdad te hará libre. La Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero qué dice antes el texto? ¿De qué está hablando? Dice: si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por eso es que yo no confío en alguien que no se discipula. Yo no confío en alguien, por más líder, pastor, cristiano que sea, que no estudia la palabra. Porque para conocer la verdad tengo que ser un discípulo de Jesús. Tengo que discipularme, tengo que aprender la palabra, tengo que aprovechar todo tiempo en que yo pueda estudiar la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, entonces conozco la verdad, y la misma verdad me hace libre. ¿Tú quieres ser libre? Pues tienes que conocer la palabra de Dios. La pregunta final que le voy a hacer: ¿dónde está el piano? Necesito el piano acá, por favor. Quiero que pienses en esto. Por un instante, quiero que pienses en cuál es la autoridad de tu vida. Piensa por un instante, no te distraigas. ¿Cuál es la autoridad de tu vida? ¿Qué es la autoridad de tu vida? Te lo voy a simplificar en esto: a lo que tú le haces caso, esa es la autoridad de tu vida. Y por lo general, muy pocas veces, cuando necesitamos tomar decisiones, recurrimos a la palabra de Dios. Vamos a nuestro conocimiento. Si tan solo conocieras la palabra de Dios, podrías confiar un poco en tu conocimiento, pero ni siquiera ahí. Porque la misma Escritura, escucha bien, dice que no puedes confiar en tu corazón. Cuando habla de corazón, está hablando del conjunto de tus sentimientos, tus emociones, que llevan a tu pensamiento. Entonces dice: tú no puedes confiar en tu instinto, en tu sabiduría. Aunque tengas
universidad. Tú no puedes confiar. Entonces te pregunto, tú que confías en ti, tú que resuelves todas las cosas, que eres una persona, uy, no, vamos a resolverlo. Te pregunto, ¿sí? ¿Cómo te está funcionando? Tú que saliste de una deuda y dijiste nunca más me voy a meter en otra y ahora no sabes cómo salir de esta otra. Quiere decir que no te funcionó. Tú que tratas de probar con la sabiduría antigua, tú que tratas de probar tener paz con la música, con la yoga, con no sé. Tú que tratas de ser la solución a tu vida, ¿cómo te está yendo? Entonces te pregunto, ¿no será el tiempo de que la palabra de Dios sea la autoridad en tu vida? No como un religioso, no como los fariseos. Estoy hablando de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo de Dios. Yo te he hablado de eso. Si tantas personas hubieran leído la palabra siquiera durante tantos siglos creyendo que la tierra era plana, si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta, porque la palabra de Dios lo decía, que Dios está sentado en el círculo de la tierra, en la redondez de la tierra. Eso muestra que la tierra era redonda. Entonces, si nosotros confiáramos para nuestra vida en la autoridad de la palabra de Dios, de lo que Dios te dice, y la obedeciéramos, ¿no crees que nos iría mejor en la vida? Porque la palabra de Dios es preventiva. Él no quiere salvarte cuando las papas queman, Él quiere prevenirte de que no te quemen las papas. Por eso leemos la palabra, por prevención, por cuidado, porque te ama. Por eso los pastores insistimos tanto: lee la palabra, estúdiala, discípulate, ven a las clases, ve a los grupos de familia. Ahí se están estudiando la palabra de Dios. Inscríbete en un grupo de familia. Y así te dedica un día a la semana, una hora, para ir y estudiar la palabra de Dios. Cuando hay estudios bíblicos, discipulados, talleres, asiste, porque vas a conocer más a Dios. En tu casa, lee devocionalmente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estás perdiendo el tiempo y no le dedicas un tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios sea la autoridad de tu vida. Yo quiero invitarte a que hoy puedas tomar la decisión de que la Biblia, la palabra de Dios, sea la autoridad sobre tu vida. Si tú quieres que eso sea así, ponte de pie como señal de que hoy decides que la palabra de Dios sea tu vida. Yo quiero que resuelvas este asunto hoy, antes de irte de acá, y aceptes la Biblia perfecta como autoridad para tu vida. Si no lo haces, entonces estás haciendo básicamente tus propias decisiones y opiniones. Te estás colocando como tu propia autoridad. Te pregunto nuevamente, ¿cómo te está yendo en la vida? ¿Cómo te está funcionando? Me gustaría hacer una oración y guiarte en ella. Repítelo en tu corazón. Dios mío, de ahora en adelante voy a aceptar tu palabra perfecta para mí. Voy a hacer la Biblia la autoridad final para mí. No es lo que diga la televisión, no es lo que digan las personas, no es lo que yo crea mejor para hacer o tenga ganas de hacer. Voy a hacer lo que la Biblia me diga que haga. Ella será la autoridad final para mi vida. Incluso cuando no lo entienda, incluso cuando eso no sea popular, incluso cuando no sea fácil,
o incluso ni siquiera cuando no me guste. Tú eres Dios y no yo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias